Muy bien, seguimos que ya vamos a terminar ese tema de las ofrendas, ¿verdad? Y yo sé que algunos dicen, ¡ay, qué dicha! Ya vamos a terminar las ofrendas. Hoy vamos a ver el último capítulo, ¿verdad? Bueno, 2 Corintios capítulo 9, la sección, los versículos del 6 al 15. Hoy vamos a ver algo que se llama las ofrendas glorifican a Dios. Porque en realidad esto es todo, hermanos. Todo lo que hacemos en la vida cristiana es para glorificar el nombre de Dios. Amén. Entonces, hasta en eso de las ofrendas, es un resultado de nuestro andar con Cristo, es un resultado de estar agradecidos con Él por todo lo que Él nos ha dado. Y hemos visto cómo Pablo iba recogiendo, ¿verdad?, una ofrenda para los hermanos que estaban pasando por una situación muy difícil y estaban teniendo un hambre en Judea, en Jerusalén. ¿Hay alguna duda? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, recordemos que los corintios habían hecho la promesa de enviar su ofrenda, ¿verdad? Pablo dice que él había pasado, ¿verdad?, por varias iglesias haciendo este movimiento, ¿verdad?, de recoger la ofrenda, y los corintios habían dicho que sí, Pablo, claro que sí, nosotros vamos a ayudar. Corinto, ¿verdad? La ciudad de Corinto era una ciudad rica, ¿verdad? Pero hasta la fecha ellos habían hecho la promesa y nada de nada, ¿verdad? Se estaban haciendo los corintios, ¿verdad? O los rusos. Entonces, por otro lado, las iglesias de Macedonia, ¿verdad? Estas iglesias eran pobres en extremo, dice 2 Corintios 8, pero ellos ya habían enviado su ofrenda. Y no solo habían dado algo, dice la Biblia dice Pablo que ellos dieron más allá de sus fuerzas. Entonces, Pablo sigue con este tema de preparar a los corintios para que participen en la ofrenda, El punto principal de esto no es la cantidad de ofrenda, no son las veces de que se recoge una ofrenda. El asunto es que el Señor quiere que seamos cristianos. ¿Alguien se acuerda la semana pasada? Cristianos generosos, cristianos dadores, ¿verdad? Dice así, para ir recordando lo que habíamos visto la semana pasada, 2 Corintios capítulo 9, versículo 1. Dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Es decir, Pablo iba a tener, como decimos, vergüenza ajena, ¿verdad?, por el actuar de ellos. Por lo tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces, recordamos la semana pasada que la buena voluntad no es suficiente, ¿verdad? Ellos querían ayudar, ellos tenían el deseo de enviar la ofrenda, pero nada pasó. Hay que hacerlo, dice Pablo, hay que hacerlo. Ustedes tenían ese deseo, hay que hacerlo. Y en segundo lugar, vimos que necesitamos estar preparados, ¿verdad? Hay que hacer cualquier cambio en nuestra vida para ayudar a otros. En muchos casos estamos arrastrando, ¿verdad?, algunas deudas, ¿verdad?, que nos tienen ahogados y todo esto, pero este es el proceso de irnos preparando. Entonces alguien dice, bueno, entonces voy a hacer otro crédito para pagar. No se trata de eso. Se trata de tener una vida ordenada, ¿verdad?, que también glorifica al Señor. Y por último, ¿verdad?, nadie nos tiene que exigir a ser cristianos dadores. Es algo completamente voluntario. Los hermanos en Corinto habían captado esos principios, ¿verdad? Y ellos lo sabían.
pero no estaban preparados para dar, ¿verdad? Los hermanos de las iglesias de Macedonia sí habían entendido este principio y estaban obedeciendo. Ellos estaban obedeciendo. En los versículos que vemos ahorita, o que vamos a ver que las ofrendas glorifican a Dios. En cada ofrenda en que se daba antes en el Antiguo Testamento y en cada ofrenda que se debe dar ahorita en el Nuevo Testamento, toda ofrenda debe glorificar a Dios. Dice así, antes de seguir, vamos a orar para que el Señor nos de veras prepare nuestros corazones y que aprendamos algo esta mañana. Padre Santo, gracias Señor por tu bondad, Señor, gracias por tu generosidad, Señor, gracias porque podemos aprender de ti, Señor, aprender de tu ejemplo. Y yo te quiero pedir, Señor, que si hay algo en esta mañana, Señor, que tú quieres, Señor, que mejoremos o que empecemos a hacerlo, Señor, que lo hagamos, Padre, y que esto sea para tu gloria, tu honra, Señor, para darte loor, honra, Señor, a tu nombre en nuestra vida, Señor, en la vida de los demás. Padre, gracias, Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por tu amor, gracias por el perdón de pecados, gracias por tu sangre, Señor, gracias por habernos puesto, Señor, en el cuerpo de Cristo, gracias por darnos vida eterna, por darnos el Espíritu Santo, Señor, y todo esto que vamos a aprender hoy, que no entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que tú nos ayudes, Padre, para ser cristianos dadores, cristianos agradecidos por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y si hay alguien, Señor, en esta mañana que no sabe, si muriera hoy, no sabe dónde iría su alma, Padre, que también tu Espíritu Santo, tu bondad, Señor, tu generosidad, lo toque o la toque esta mañana, Señor, para que hoy pueda tener vida eterna, para que hoy pueda nacer de nuevo. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en primer lugar, vemos este principio, ¿verdad? Que para nadie es un secreto, ¿verdad? Y es algo que todos bien conocemos. Dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Hemos escuchado no sé cuántas veces este versículo, ¿verdad que sí? Muchas veces. Y siempre saca para esto de las ofrendas. Entonces se crea, bueno, entonces si yo doy 1,000 colones, voy a recoger otros 1,000. Si yo doy 100,000, voy a recoger otros 100,000. Entonces hay que dar los 100,000. Perdón. Esto no es lo que dice el versículo, ¿verdad? Pablo siempre nos recuerda, ¿verdad? Y en este principio vemos, por supuesto, la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? También él le recuerda esto mismo a los Gálatas, ¿verdad? Yo puse ahí en las notas algunos versículos, ya están ahí, perdón, y allá iba a decir. Entonces, ahí para que lo tomes en cuenta, hay unos versículos que no puse porque algunos son extensos, entonces hoy me disculpan, vamos a leer mucho la Biblia. Entonces dice Gálatas 6, del 7 al 9, no os engañéis, ¿verdad? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por supuesto, sabemos que esto de segar es la cosecha, ¿verdad? Segar con S es cosecha. Dice también otro versículo, Proverbios 11, 18, dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. ¿Verdad? Cualquiera de nosotros, si somos hijos de Dios, podemos sembrar justicia. ¿Verdad? Sembrar justicia, ¿qué es? Es pasar tiempo en la Biblia, es meditando lo que Dios dice, es obedeciendo lo que Dios dice, es orando, evangelizando, sirviendo, y ahí estamos sembrando justicia. Y un día de estos el Señor nos va a permitir recoger ese fruto, cosechar lo que hemos sembrado.
Dice también en el libro de Proverbios, Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Luego dice también otro versículo ahí en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién se lo volverá a pagar? Dios, ¿verdad? Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie, hermanos. Cualquier cosa que usted haga para el Señor sabe. Y Dios no es deudor de nadie. Dice también un versículo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Verdad? Esto dice que medida buena, apretada, remecida, ¿verdad? Es como cuando uno va a comprar algo así, como a granel, ¿verdad? Y le echan un poquito más de la bolsa, así menos de la bolsa, y la bolsa le queda tanto, ¿verdad? Entonces, no, es con todo. Esta no es una forma, ¿verdad? Tiene que quedar muy claro que esta no es una forma para obtener cosas de parte de Dios. ¿Verdad? Dice, bueno, el que siembra entonces 1 millón va a recoger 10 millones. No es eso. Algunos no han entendido lo que Dios quiere lograr en nosotros, ¿verdad? Y llegan, ¿verdad? Con este pensamiento, entonces yo voy a dar esto para esperar que Dios me dé mucho más, multiplicado 10 veces. ¿Verdad? Otros queriendo torcer el brazo, ¿verdad? A alguien, ¿verdad? Dicen que si uno tiene un poco más, tiene que darle. Deme, porque si usted me da, el Señor también lo va a bendecir más. Esto también es querer torcer el brazo, hermanos. Luego, hemos tenido el caso, ¿verdad? Que algunas personas, y yo sé que en esta iglesia ha pasado, y yo sé que en otras iglesias han pasado, ¿verdad? Hasta en otros países y todo, hemos tenido el caso de que algunas personas, si no les ayudamos inmediatamente, se ofenden y se van. Se ofenden y se van. ¿Por qué? Porque no han entendido este principio, que Dios quiere que todos los cristianos seamos cristianos dadores, que seamos cristianos generosos. ¿Por qué? Porque son personas que siempre están recibiendo, ¿verdad? Que siempre están recibiendo. Y por otro lado, hay personas que son dadores y siempre están buscando cómo ayudar a los demás. Y esto pasa en todas las iglesias. Pablo no está preocupado, ¿verdad?, por la cantidad de ofrenda que van a llevar ahí a los hermanos de Jerusalén. Pablo sabe que Dios es capaz de proveer todo lo que ellos necesitan, con la ayuda de los corintios o sin la ayuda de los corintios. Lo que sí Pablo está preocupado es por la actitud y el corazón de estos hermanos en Corinto. Ellos habían hecho la promesa, ¿verdad? Ellos habían hecho la promesa de que querían participar de la ofrenda, pero Pablo quiere, ¿verdad?, que todos esos hermanos en Corinto aprendan a ser cristianos dadores. Si alguno de nosotros da con el enfoque de que vamos a recibir algo a cambio de eso, no estamos siendo cristianos dadores. Estamos siendo cristianos tomadores. Estamos siendo cristianos que les gusta recibir, ¿verdad? Cuando das un regalo a alguien, si usted dice, yo le voy a dar un regalo a este hermano, a esta hermana, porque yo sé que es muy bueno, ¿verdad? Y ha crecido y todo el gozo, ¿verdad?, desde que tenemos de estar con él, con ella. Pero si usted da un regalo a alguien, dice, bueno, sí, yo le voy a dar este regalo, pero yo el 9 de julio cumplo años, ¿verdad? Entonces quiero que sepan la fecha, ¿verdad?, para ver si me regalan algo de vuelta. Lo estaría haciendo con un propio objetivo, ¿verdad? Con el objetivo de volver a recibir mi regalo. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos entendido que las ofrendas glorifican a Dios. Y si yo siembro con otra actitud, que no sea estar agradecido con Dios, que sea buscar la gloria de Dios, mi ofrenda no va a glorificar a Dios.
estoy buscando mi propia gloria. Yo he escuchado, ¿verdad? Yo he escuchado a un pastor que dice, ¿verdad? Él dice varias veces ahí, hay que tener cuidado. Dice, yo tengo mucho cuidado, dice este pastor, yo tengo mucho cuidado cuando alguien me da una ofrenda aparte, ¿verdad? Aparte de la iglesia, porque al pastor le pagan. Entonces dice, cuando yo recibo una ofrenda de alguien aparte, dice, yo tengo que tener mucho cuidado, porque yo pienso, ¿qué me va a pedir a cambio? ¿Qué me va a pedir a cambio? Y es este principio de la siembra y la cosecha, no se trata de obtener cosas de Dios. Si solamente damos cuando queremos algo del Señor, ¿verdad? El Señor conoce nuestros corazones, ¿verdad? Y Él sabe, aún así Él sabe, Señor, bueno, yo tengo esta ofrenda, pero el Señor sabe, ¿qué me va a pedir a cambio? ¿Qué me va a pedir a cambio? ¿Por qué? Porque Él sabe que yo lo estoy haciendo con un motivo egoísta, con un motivo de recibir algo a cambio, algún beneficio. Dice el versículo 7 también. El versículo 7, el dador alegre glorifica a Dios. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. No solamente Dios ama al dador, Dios ama al dador alegre. Es más, Dios no solamente ama al dador, Dios no ama al dador, Dios ama al dador alegre. ¿Verdad? Alguien que da ofrendas nada más simplemente por salir del paso o no, Dios ama al dador alegre. Dice el contexto de este pasaje, se trata de una ofrenda que la iglesia de Corinto se comprometió a dar y no lo habían hecho, ¿verdad? No habían dado su ofrenda. Entonces no debemos de sacar este versículo fuera de su contexto, porque si no, esto me da la libertad de hacer con mi dinero lo que a mí me dé la gana. Dice, cada uno dé, ¿verdad? Y yo he escuchado a varios que dicen esto, ¿verdad? Dice, cada uno dé, entonces no se meta conmigo, no se meta con lo que yo voy a dar, porque es de cada uno. Sí, es cierto, es de cada uno. Pero recordemos que hasta aquí Pablo está hablando a los corintios en un sentido plural, ¿verdad? Y cuando dice cada uno, es que cada uno tiene que participar en las ofrendas. No es algo simplemente individual. ¿Por qué? Porque todos tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, si bien es cierto, ¿verdad? Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, los diezmos eran obligación para la nación de Israel. Y no está hablando de un diezmo. Ellos tenían que dar 3 diezmos, ¿verdad? Durante ciertos años ellos tenían que dar 3 diezmos de ofrenda. 3 diezmos, ¿verdad? No era ofrenda, era diezmos. Entonces, pero en el periodo de la gracia, en la iglesia, en nuestro periodo, la ofrenda ni siquiera es obligación. Es más, la ofrenda ni siquiera se llama diezmo, se llama ofrenda. Y ni siquiera es obligación. Pero todos, dice Pablo, cada uno de, ¿verdad? Recordemos que la semana pasada dimos este ejemplo, ¿verdad? Que los de la nación de Israel, cada uno tenía que llevar su ofrenda al tabernáculo, ¿verdad? Al sacerdote. ¿Y era para qué? ¿Para qué era que el pueblo tenía que dar ofrendas? Para preparar, ¿verdad? Para preparar su corazón, para limpiar, ¿verdad? De pecado, y era para tener comunión con Dios. Para eso era la ofrenda. Ahí en la comunión con Dios empezaba en ofrenda. Si cada uno de nosotros hace según lo que Dios ponga en mi corazón, ¿verdad? No es lo que cada uno propone en su corazón, es lo que Dios ponga en nuestro corazón. Si cada uno hace lo que Dios pone en nuestros corazones, vamos a cumplir la tarea que Dios quiere que cumplamos. Y dice el versículo, no es con tristeza. Es decir, yo no tengo que dar con tristeza, no porque se siente obligado a cumplir, ¿verdad? Nuestro deber es dar para sostener los ministerios de la iglesia local, ¿verdad? Pero por eso debemos de hacerlo con gozo.
Debemos de hacerlo no con tristeza, no obligados. Dice también, no por necesidad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Hermanos, la necesidad nunca se va a acabar en este mundo. Siempre, siempre va a haber necesidad, todos los días. Y si damos para cubrir todas las necesidades, el día siguiente va a haber necesidades. Siempre, siempre va a haber necesidades. Esto es lo que el Señor recordó, ¿verdad? En algunos pasajes. Pero esto de dar, de cada uno debemos dar guiados por un corazón agradecido de parte de Dios. Y esto es una guía también. Dice el versículo que Dios ama al dador alegre. Si cuando damos no estamos dando alegres, esa ofrenda no está glorificando a Dios. Ahora, vamos a ver otro principio luego, más adelante, con esto de dar alegremente. Dice el versículo 8. Dice el versículo 8. Y poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Y yo quiero que notemos lo que dice este versículo, ¿verdad? Ahí en sus Biblias. Vamos a ver estas palabras, ¿verdad? Vamos a notar estas palabras que dice Pablo. Y dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros alguna gracia, a fin de que teniendo de vez en cuando en algunas cosas casi todo lo suficiente, abundéis para casi toda buena obra. Eso es lo que dice el versículo. No, ¿verdad que no? Muy bien, gracias a Dios. Están poniendo atención. Hermanos, vean, estas palabras que se refiere aquí, es toda, dice, todo, dice, poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia, dice, a fin de que teniendo siempre, no de vez en cuando, dice, teniendo siempre en todas las cosas, dice, ¿qué dice? Todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué hemos recibido, hermanos? ¿Qué hemos recibido de parte del Señor? Todo. Absolutamente todo. Todo lo hemos recibido de parte del Señor. ¿Qué nos pide el Señor a cambio? Exacto. El Señor nos pide todo, hermanos. No es mi bolsillo. Al Señor no le interesa mi dinero. Dios quiere todo. Dios quiere toda mi vida. Dios quiere que nosotros lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Porque eso es lo que Dios quiere, que lo amemos de esa manera. El Señor no dice, usted me ama, sí, de vez en cuando. No, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su mente, y con toda su alma. Y por eso el dar no quiere, si cuando alguien no da, es un obstáculo para recibir también la gracia de Dios. Dios quiere que estemos en este proceso de aprender a dar, de aprender a darnos a nosotros mismos. Si usted dice, bueno, vea, pero es que yo no gano dinero, ¿verdad? Yo recibo, no sé esto y de veras que no me alcanza. Pero lo que Dios ve no es tu bolsillo. Lo que Dios ve es tu corazón, ¿verdad? Si usted quiere dar tiempo, si usted quiere dar testimonio, si usted quiere dar talentos, ¿verdad? Para el servicio de Él, lo puede hacer. Y vamos creciendo en esa área de dar. Dios quiere que lleguemos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo, que nos dio. ¿Cuánto nos dio Jesús? Todo. Cada gota de su sangre derramada por nosotros. Dice un pasaje que también ustedes se conocen muy bien, Juan 10:10. El ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Para que tengan vida en abundancia. Bueno, entonces vamos a hacer una fila aquí, ¿verdad? Que dice que ustedes, si quieren recibir la abundancia del Señor, tienen que dar 50,000 para que sean. Por supuesto
la gente quiere sacar este versículo fuera de su contexto y quieren manipular, ¿verdad? Para decir, usted quiere una vida de abundancia, entonces siembre y coseche lo que usted dé. No. La vida en abundancia, esta vida en abundancia en Cristo, no es una vida material. No necesariamente tiene que ver con el dinero. No estamos hablando tampoco del evangelio de la prosperidad. Es una vida abundante en Cristo. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es lo mismo, hermanos, es lo mismo que Pablo les está diciendo aquí a los corintios. Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios bondadoso que nos ha dado todo en Cristo Jesús. Y si ya tienes la gracia de Dios, si ya tienes el regalo de la vida eterna, el perdón de pecados, el Espíritu Santo, si ya formas parte del cuerpo de Cristo, tienes todo, ya tienes todo de parte de Dios. Y Él quiere que confiemos en Él y que cuando demos con un corazón alegre, que participemos en las ofrendas para glorificar a Dios. Dice Pablo da un par de ejemplos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Pablo siempre está con esto, ¿verdad? Él siempre cita cosas del Antiguo Testamento. Entonces dice el versículo 9, ¿verdad? En primer lugar, dice, el primer ejemplo, dice Pablo, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dice, y por supuesto, si usted ya ha encontrado la nota, ¿verdad? Se refiere al Salmo 112, a Salmo 112, versículo 9, que dice, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Ahora, por esto la Biblia es un libro muy práctico y Dios quiere darnos siempre este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo de la semilla. Ustedes saben, ¿verdad? Que el granjero, tiene que repartir semilla por el campo, ¿verdad? Si algún día él quiere ver fruto. Y entonces, pero él no se preocupa, este granjero no se preocupa por cada semilla, ¿verdad? Él dice, yo esparcí hoy 1000 semillas, ¿verdad? Pero él no se preocupa por cada una de esas semillas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas él sabe que algunas de esas semillas se van a echar a perder. Y no es por culpa de él. Muchos de nosotros, por eso, no podríamos ser granjeros. Porque siempre estamos tratando de controlarlo absolutamente todo. Si yo siembro 1000 semillas, yo espero que las 1000 semillas produzcan, ¿verdad? Por eso no puedo ser granjero, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque queremos llevar el control de cada semilla para sacar el mayor provecho. Pero el granjero, el sembrador, sabe que la tarea de él es sembrar. Es haber preparado la tierra, por supuesto, de antemano. Pero la tarea del sembrador es sembrar y el fruto depende de ¿quién? De Dios. El fruto depende de Dios. El fruto depende de Dios. El sembrador ni siquiera puede controlar si va a haber lluvia, ¿verdad? O sea, sabemos los tiempos, ¿verdad? Que ya por esta época ya empieza a llover y todo esto, pero ¿qué pasaría si Dios dice, no, yo no voy a hacer llover más durante todo el año? Toda esa semilla se pierde. El fruto depende de Dios, hermanos. Y el pasaje está hablando, el Salmo 112, el pasaje está hablando de un hombre justo que es bienaventurado y dichoso, ¿verdad? Que quiere decir dichoso, que se va a deleitar en gran, dice el versículo 1, no sé si ahí lo tienen allá, Salmo 112, 1, dice, aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Luego dice el versículo 9, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Hermanos, esto de dar es un proceso. Esto de dar es un proceso. Cuando andemos en el temor de Dios, cuando aprendamos a deleitarnos en sus mandamientos, esto de dar es un resultado sumamente natural.
como cuando usted siembra un palo de guayabas y a los años recibe una guayaba. Dice, repartió, dio a los pobres, ¿verdad? Por supuesto, el Señor Jesús siempre dijo que siempre va a haber pobres en este mundo, pero Pablo nos ha dicho que debemos apoyar a los hermanos en la fe, ¿verdad? Eso es lo que dice en Gálatas 6:10 y los versículos siguientes. Pero Pablo siempre recalca esto de las ayudas a los hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, si alguien tenía una propiedad, si alguien tenía una finca, si alguien tenía unas vacas o unos corderos por ahí, era muy común que llegaban los soldados romanos y se lo quitaban absolutamente todo. Y entonces los hermanos de iglesias se quedaban de la noche a la mañana sin nada que comer, sin techo, sin abrigo, sin nada. Y por eso dice Pablo, hay que estar atentos en ayudar a los hermanos. Hoy en día, que Dios nos dé mucha sabiduría para esto de ayudar. ¿Y por qué? Porque no estamos tratando de mantener vagos, ¿verdad? Pablo dice, el que no quiera trabajar, tampoco coma, ¿verdad? Porque más bien tiene que echarlo, ¿verdad? Para que vaya a trabajar. Pero queremos que nuestra ofrenda glorifique a Dios. Y esto lo hacemos a través de un cuerpo, hermanos. Si todos traemos la ofrenda, si todos traemos lo que Dios ponga en nuestros corazones, hay hermanos que tienen sabiduría, que Dios les va a dar sabiduría para administrar esos recursos. Dice, su justicia permanece para siempre. Dice, reparte Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios recompensa al cristiano dador y alegre. Dios recompensa al cristiano dador y alegre. Y no hace siempre con dinero, ¿verdad? Por supuesto, todo lo que recibimos es de parte de Dios, ¿verdad? Pero aún así, todo lo que tenemos en este mundo, materialmente hablando, si usted tiene 1,000 colones en la cuenta del banco, es porque Dios se lo dio. Y todo, absolutamente todo, viene de Él. No es porque yo me lo merezco. Es porque Él me ha dado la capacidad de hacer eso. O Él me ha dado los dones, tal vez, de trabajar en algo que a mí me gusta y que puedo llegar a ser bueno en eso, ¿verdad? Si Dios nos bendice en este mundo, ojalá que también nos dé humildad. Humildad para ayudar a morir a nosotros mismos, para ver las necesidades de los demás. Y nuestro deber como cristianos es repartir la semilla, ¿verdad? Dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Nuestro deber es repartir la semilla, empezando con el discipulado, con el evangelismo, con el discipulado, sembrando la palabra de Dios, ayudando a los hermanos en la iglesia, ayudando a los que están más necesitados. Nuestro deber también es sembrar lo espiritual, ¿verdad? Y todo el fruto depende de Dios. Todo el fruto depende de Dios. Por eso muchas veces hemos ayudado a algunas personas y de repente se van. ¿Por qué? Porque ellos quieren recibir más y más y más y más y no quieren ser cristianos dadores. Por eso, cuando estamos haciendo este ejercicio de dar, de sembrar y no vemos el fruto, lo que pasa con nosotros es que tendemos a desanimarnos, a estar deprimidos, porque no vemos ese fruto que yo quiero ver. Pero recordemos que el fruto depende de Dios. El fruto depende de Dios. Muchos de esas ciudades que Pablo visitó a puro principio, ¿verdad? Corinto, Éfeso, algunas de esas, hoy en día son ruinas. Ruinas. No queda nada ahí. Y uno dice, sí, seguramente fue por Pablo, que seguramente no dejó a más ancianos. No fue por Pablo. Nuestro deber es dar la semilla, dar de lo que está en nuestro corazón, y Dios va a dar el fruto. No depende de mí, hermanos.
No depende de las personas que yo invito para que vengan. No. Depende de Dios. Depende de Dios. Luego vemos otro versículo, el versículo 10. Pablo da otro ejemplo del Antiguo Testamento. Dice así, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pablo, por supuesto, está citando Isaías 55, versículo 10, que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve sino que riega. Otra vez, versículo 10, Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, ¿verdad? Por supuesto, todo esto depende de Dios, hasta la lluvia. Pero dice versículo 11, Isaías 55, 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Debemos recordar que este principio de la siembra y la cosecha, ¿quién es el que provee la semilla? Dios es el que provee la semilla, ¿verdad? ¿Y quién es el que nos permite recoger o cosechar? Dios. Hermanos, todo esto depende de Dios. Si siembras una semilla de aguacate, ¿verdad? Doña Linda, si usted siembra una semilla de aguacate, ¿cuántos años tiene que esperar para que dé aguacates? 10 años, imagínense, ¿verdad? Bueno, ya. El que no es de verdad, 3 años. Ok. Pero hermanos, esto es así. Sembramos la semilla hoy y mañana no esperemos que yo sea un predicador, un misionero y esto que el otro. No, es un proceso y requiere tiempo. Y entonces, ¿cuántos aguacates salen de ese árbol? Es más, ¿cuántas semillas hay que sembrar para que nazca un árbol de aguacate? Una, exactamente, muy bien. Entonces, ¿cuántos aguacates nacen de esas semillas? Pues, ¿verdad? Un montón, ¿verdad? A veces 100, a veces, bueno, el palo de nosotros no está dando mucho, ¿verdad? Pero, no sé, hubo un tiempo que echó un montón, ¿verdad? Salen un montón. ¿Por qué? Porque esta es la ley de la siembra y la cosecha. Si nosotros sembramos generosidad, si sembramos fe, si sembramos tiempo de calidad en la palabra de Dios, si sembramos la semilla de la palabra de Dios en los corazones de las personas a través de evangelismo, de discipulado, si sembramos servicio en la iglesia, ¿qué vamos a cosechar? Naranjas, chayotes. Por supuesto, es fruto, ¿verdad? Y Dios de repente está levantando a alguien o a algunas personas para hacer esto, para hacer el otro. Y es fruto de Dios, hermanos. Pero requiere tiempo. Luego dice versículo 11. Versículo 11 y 12, vemos las acciones de gracias para Dios. Por supuesto, las ofrendas glorifican a Dios y las ofrendas también dan gracias a Dios. Dice versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pablo desde versículo 8, ¿verdad? Si usted está ahí en 2 Corintios 9, ubiquémonos en el versículo 8. Pablo desde el versículo 8 él dice, ¿verdad? Recordemos, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y brinquémonos los versículos que dicen los ejemplos del Antiguo Testamento. Y dice, versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Si usted quita estos versículos, ¿verdad? No es que los vamos a quitar, ¿verdad? Pero si usted se brinca estos versículos, hay una conexión entre el versículo 8 y el versículo 11 y 12. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos da es por gracia. Dice, y poderoso Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, ¿verdad? Ya estoy pasando por versículo 10. Dice versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Todo lo que Dios nos da es por gracia. Es un regalo inmerecido. Todo. Y si aprendemos a ser cristianos dadores, cristianos generosos, cristianos con el carácter de los macedonios, cristianos con el carácter de Cristo, entonces Dios suple nuestras necesidades. Dios suple nuestras necesidades, no siempre nuestros deseos, ¿verdad? Y Dios hace que abundemos para toda buena obra. Y esto trae acciones de gracias a Dios. Y esto trae loor, honra y gloria al nombre de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando alguien está pasando por una necesidad, cuando alguien ha demostrado ser un trabajador y de repente de la noche a la mañana se queda sin trabajo y no tuvo tiempo para ahorrar mucho, está en necesidad. Está en necesidad. Y a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como una familia espiritual, nos toca ayudar, nos toca dar la mano. Y cuando alguien recibe una ayuda de parte de Dios, esto da gracias a Dios. Esto da acciones de gracias a Dios. Y uno dice, Señor, pero yo no estaba pidiendo por esta ofrenda, pero gracias, porque usted sabe que yo la necesitaba. ¿Verdad? Como hablaba la semana pasada, ¿verdad? Había un tiempo muy difícil, hace más de, casi 20 años, que me quedé sin trabajo, ¿verdad? Y el trabajo que Dios me dio en ese momento, ¿verdad? Solamente alcanzaba para pagar la casa, nada más, solamente para pagar la casa, no alcanzaba para pases, ni para pañales, ni nada, porque Aarón usaba pañales en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, pero de repente, ¿verdad? Uno veía cómo Dios le iba supliendo cosas, y hay prácticamente cosas que caían del cielo. Pero Dios movió a algunos hermanos en la iglesia para ayudarnos en ese momento. Y han pasado casi 20 años y uno dice, uno recuerda esas ofrendas como si fuera ayer. Y uno dice, gracias Señor, porque usted nos dio lo necesario justamente en el momento que más lo necesitábamos. Y eso da muchas acciones de gracias a Dios. ¿Cuál es tu mayor preocupación en este día? ¿Cuál es su mayor preocupación? No tiene que decirla, ¿verdad? Pero esa mayor preocupación, ¿verdad? Puede ser el dinero, ¿verdad? O falta de dinero. Si es exceso de dinero, después damos unos consejos, ¿verdad? Para quitarle ese peso de encima. Si es alguna enfermedad, ¿verdad? Si es alguna prueba, y en cada necesidad que tenemos, podemos acudir a la gracia de Dios. Y Él nos dice que Él nos ha dado toda gracia, no solo alguna poquita. Dios nos ha dado toda gracia. Y por eso podemos acudir a Dios. ¿Para qué? Para que cuando recibamos la gracia de Dios,
también nosotros abundemos en ese ejercicio de dar a otros. ¿Por qué? Porque cuando yo doy algo, cuando yo recibo algo y no doy a cambio, no doy a otras personas que están pasando tal vez por otra necesidad, igual o peor, hay un efecto ahí. Y me vuelvo egoísta. Dice el libro de Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, 4 al 6. Yo sé que también se lo saben algunos hermanos. Dice, regocijaos en el Señor. ¿Qué dice? Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Dice, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Las acciones de gracias, hermanos, siempre están relacionadas con ofrendas que alguien presenta. Dios, por supuesto, Dios promete paz, ¿verdad? Dios promete paz en todas nuestras preocupaciones. Pero cuando nuestro enfoque está en un lugar equivocado, en lugar de estar gozosos al Señor, ahí es donde comienza nuestra preocupación. Pablo, como les decía, Pablo hace una conexión con el gozo de ser cristiano, un cristiano generoso, un cristiano dador con la gracia de Dios. Los versículos 8, 11 y 12. Pero las acciones de gracias, hermanos, siempre tenemos que tener en cuenta las acciones de gracias. Hay un pasaje que bien conocemos y que de vez en cuando lo cantamos acá, el Salmo 100. El Salmo 100. ¿Alguien quiere cantarlo? ¿Alguien quiere pasar? Randy, ¿qué? Está fregado la garganta. Sí, yo también. Dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad, ¿qué? Por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Todas las ofrendas, hermanos, están asociadas con acción de gracias. Con acción de gracias. Y aquí en este Salmo 100 tenemos la alegría, el gozo, las acciones de gracias, las alabanzas a Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 3:9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo mantener un enfoque? ¿Cómo mantener un enfoque en la gracia de Dios y en el gozo? Cuando nuestra prioridad soy yo, y cuando no pensamos en las necesidades de los demás, ahí estamos perdiendo el enfoque. Y ahí vamos a dejar de dar gozosos, ahí vamos a dejar de servir gozosos también. Y debemos de tener claro que si damos, ¿verdad? Si damos algo, no es para que, bueno, entonces mis necesidades se van a ir. ¿Verdad? Si yo tengo una necesidad y yo doy algo más, entonces mi necesidad se va a ir. No es eso. Es que tenemos la gracia de Dios. Y a veces queremos que todo se haga mediante una fórmula, hermanos. A veces queremos, no sé, leer la Biblia en la mañana y que Dios nos dé ahí como una protección, ¿verdad? Un escudo para que nada pase. Muchas veces hacemos las cosas así. A veces queremos dar algo y es, bueno, Señor, pero no me toque el trabajo, no me toque los ahorros, no, pero yo doy algo, pero espero un escudo ahí suyo. No. Dios no trabaja así. Dios quiere que estemos enfocados en ser cristianos dadores
alegres. Cristianos dadores alegres. Dios quiere que nuestra ofrenda le glorifique. Dios quiere que confiemos en su gracia. Dios quiere que lo que demos produzca acciones de gracias a Él. Dice versículo 13 y 14. Segunda Corintios 9, 13 y 14 dice: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Recordemos que todo lo que pasa, todo lo que podamos dar, es por la gracia de Dios. Dice un pasaje que bien conocemos también, Deuteronomio 8, versículo 17. Deuteronomio 8, 17 al 18 dice: y digas en tu corazón, ¿verdad? Dios hablando a la nación de Israel. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Este es el peligro. Ese es el peligro de pensar que si yo doy algo, es para recibir algo a cambio. Sea algo material o no. Sea como esto que les decía, que si usted da algo, usted quiere una protección de Dios y que nada pase y que todos sus hijos estén sanos. No es eso. Es porque Dios quiere que seamos dadores alegres. Y entonces el peligro que corremos con eso de las ofrendas, si no damos la ofrenda para glorificar a Dios, el peligro que corremos es que nos convertimos en cristianos no dadores alegres, en cristianos dadores orgullosos, como le pasó al pueblo de Israel. No digas que cuando estés allá en tu tierra, en la tierra prometida, no digas: yo llegué hasta aquí y vea todo lo que yo produje. No, es de parte de Dios. Dice: Jehová tu Dios te da el poder para hacer las riquezas. Dios nos da todo por su gracia, hermanos. Dice el libro en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y entonces esta experiencia que Pablo está diciendo es la prueba del amor que ellos tenían que dar. Los hermanos en Corinto tenían que dar. Es la ofrenda que ellos habían prometido y que ahora iban a enviar. Esta experiencia prueba si su hablar corresponde con su andar y con su obediencia. En muchas ocasiones, si usted ha sido un cristiano dador, en muchas ocasiones vamos a tener esa experiencia de poder dar con gozo para ayudar a unos hermanos, para dar para la ofrenda, para dar para misiones. Esa es la experiencia que Pablo dice, ¿verdad? Esa es la experiencia de ser un cristiano dador alegre. Y tome, aquí está mi ofrenda. Pero en otras ocasiones, la experiencia no va a ser placentera. Cuando damos, a veces la experiencia no va a ser placentera. Y especialmente cuando vienen pruebas en nuestra vida. Dice, vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos 13, del 15 al 16. Ahí está anotado, ¿está bien? Sí. Ok. Hebreos 13, 15 al 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, ¿verdad?, por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales ¿qué? De los tales sacrificios se agrada a Dios. En muchos casos la ofrenda que vamos a hacer va a ser sacrificio. Y eso es lo que llamamos la ofrenda sacrificial.
¿verdad? Cuando nos duele dar, ya hemos dado, ¿verdad? Ya hemos dado tiempo, talentos, testimonio, pero Dios quiere, Dios me está poniendo en mi corazón que yo dé de mi tesoro, ¿verdad? Que yo dé de mi dinero. Y a veces es un sacrificio. Y estos son los sacrificios de alabanza, ¿verdad? Que dice este versículo. Dice el versículo 15, ¿verdad? Ya para terminar. El versículo 15, Pablo termina con estas palabras, diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Pero Pablo no lo dice así. Pablo pone signos de exclamación. Dice, gracias a Dios por su don inefable. Es un grito que Pablo está diciendo ahí. Pablo tiene más de un año de estar recordándoles a estos hermanos en Corinto, ¿verdad? Que recuerden, hermanos, que ustedes habían prometido esta ofrenda para los hermanos en Jerusalén, pero ellos no habían dado nada. Y Pablo en este momento tiene todo el derecho de estar enojado con estos hermanos, diciendo, hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vean los hermanos de Macedonia, vean lo que hizo Cristo con ustedes. Todo lo que han recibido es por la pura gracia de Dios. ¿Cómo es que no quieren mandar ofrenda? Ustedes tienen recursos. Y Pablo hubiera estado enojado con ellos. Pero él tiene todo su enfoque en Dios. Él tiene todo su enfoque en Dios. Pablo nunca perdió el gozo. Y él termina este tema con gratitud. Él termina este tema con gratitud, reconociendo que Dios puede trabajar en los hermanos en Corinto. ¿Por qué? Porque todo se trata de Dios, todo se trata de sus propósitos, todo se trata de su fruto, no es mi fruto. Este es el don inefable de Dios. El don es un regalo, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir la palabra don, es un regalo, y esta palabra inefable quiere decir que no se puede escribir. ¿Verdad? Esto es lo que quiere decir inefable, que no se puede describir. ¿Cuál es el don de Dios, hermanos? ¿Cuál es el regalo de Dios que Él nos ha dado? El Señor Jesucristo. A pesar de que seamos sus enemigos, dice la Biblia que Cristo murió por nosotros. Él murió, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados con el único propósito de salvar a todos. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en lo que Cristo hizo por ti hace más de 2000 años. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por ofrendas, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Las cosas que nosotros necesitamos, las cosas que nosotros podemos dar a otros. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Decía Pablo esto del gozo también, cuando ese es el peligro, cuando alguien pierde el gozo y no da de acuerdo a lo que Dios quiere. Dice segunda Corintios 2:3, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos a quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. ¿Verdad? Luego dice en Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo mío y corona mía, está firmes en el Señor, amados. Dice primera de Tesalonicenses 2:19-20, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Dice el libro de Juan, tercera de Juan, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y Pablo tenía su enfoque en este gozo. Pablo no tenía su enfoque en la ofrenda. Los hermanos de Corinto, yo les estoy diciendo, ¿verdad?, con todo el amor que ustedes tienen que dar, pero gracias a Dios por su don inefable. El diezmo
no es una obligación para nuestros días, hermanos. Era obligado para la nación de Israel. Ellos tenían que dar, no un diezmo, ellos tenían que dar 3 diezmos. Y el propósito de dar del pueblo era para mantener la obra del tabernáculo, para mantener a la tribu de Leví, que estaban totalmente consagrados para servir y no tenían heredad, no tenían un lote. Ellos no tenían ningún lote ahí en la tierra prometida, porque debían de confiar en que el pueblo iba a llevar las ofrendas para estar en comunión con Dios y para que ellos tuvieran que comer. El pueblo de Israel dejó de estar en comunión con Dios y dejó de llevar las ofrendas al tabernáculo, al templo, y los de la tribu de Leví tuvieron que irse al templo y buscar trabajo, que alguien les diera ahí un lugar donde trabajar. Así termina el libro de Jueces, hermanos. Ustedes lo leyeron y es algo tristísimo, es algo tristísimo. Dios todavía no ha dejado de trabajar con su pueblo Israel. Un día de estos Él viene por su iglesia, nos va a arrebatar y empieza en Israel un periodo que se llama el periodo de la gran tribulación, que dice que el que quiera ser salvo tiene que perseverar hasta el fin, y ahí va a ser una salvación por obras. Hoy estamos en el periodo de la gracia, ¿verdad? Donde podemos ser salvos simplemente por fe, sabiendo que soy pecador, sabiendo que soy mentiroso, ladrón, adúltero de corazón, y ese pecado me separa de la gloria de Dios, y por lo tanto me condena al infierno. Pero Dios me amó tanto que un día mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora Dios quiere que seamos semejantes. Dios quiere que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo, y que aprendamos a glorificar a Dios aún en las ofrendas. Esto de las ofrendas, como yo les decía antes, a mí no me gusta hablar de ofrendas. El pasaje tocó, ¿verdad? Pero yo espero que Dios nos haya hablado. Dios no quiere nada obligado, hermanos. Dios quiere que sea de corazón, que sea por amor. ¿Por qué? Porque es un reflejo de mi andar con mi Señor. Por eso el pueblo de Israel dejó las ofrendas y estaba desobedeciendo. Si usted tiene un mapa, ¿verdad? Vamos a terminar con esto. Si usted tiene un mapa en su Biblia, ¿verdad? Ahí al lado de atrás, ¿verdad? Un mapa de Israel, ¿verdad? Usualmente se ve así, ¿verdad? Si usted ve ese mapa, ¿verdad? Viene ahí en ese mapa, hay dos lugares que dice Mar de Galilea y Mar Salado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahí lo tienen, más o menos. Doña, ¿ya lo encontró? Bien, si vemos un mapa, este río, ¿verdad? Ambos mares, ¿verdad? Estos son mares, ¿verdad? El Mar de Galilea y el Mar Salado, o el Mar Muerto. Estos mares son alimentados por el río Jordán. El primero, ¿verdad? Se encuentra al norte y es el Mar de Galilea, ¿verdad? Que recibe agua del río Jordán. Y el agua del río Jordán también alimenta al Mar Muerto, conocido también como Mar Salado. Pero que tiene este mar tiene una particularidad, que recibe el agua y no sale. Este mar recibe el agua y no sale. Por eso es el Mar Muerto. Por eso lo llaman el Mar Muerto. ¿Sabe? Cuando un cristiano recibe la palabra de Dios, recibe ayuda de otros hermanos y no da nada, es un mar muerto. Va a ser un mar muerto. Dios nos ha dado absolutamente todo, hermanos. Y si no obedecemos en esto de dar, vamos a perder la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos siendo obedientes. Y vamos a tener nuestro enfoque en nosotros mismos y vamos a llegar a ser un mar que solamente recibe y no da absolutamente nada. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero ser
un cristiano dador alegre. Y que el Señor nos guíe en esto.